Hay alguien que ya empieza levantando la mano en el chat, no sé si es porque tiene alguna pregunta. En el caso de que si sea Lucía, el chat está abierto para todos, ya os lo digo. Vamos a intentar que sea bastante dinámico e interactivo, así que sentiros libres. Vamos a intentar leer sobre la marcha mientras hablamos, así que es un poco complicado, pero sí intentaremos responder, si no durante la marcha, al final también el ratito que dejemos a todas las preguntas. Así que nada, gracias sobre todo por por la participación, sentiros libres de preguntar. Y nada, como son y 5, si te parece, David, pues podríamos empezar. Sí, En este caso, creo que ya ha entrado bastante gente, somos 130, así que bienvenidos a todos de nuevo. Y nada, os hago una pequeña introducción, presentación, para, bueno, sepáis un poco por qué estamos aquí y quién somos. Eh, Básicamente, ya sabéis que hoy pues lo que vamos a tratar, como no, es temáticas que puedan interesar, ¿no?, a todos los profesionales de recursos humanos, de captación de talento. Y empiezo por mí en este caso, voy a ser un poco el conductor que le digo a este webinar. Soy Marc Galanó, trabajo como Senior Account Executive en Team Taylor. La verdad es que hoy la idea es que teníamos, o bueno, teníamos la idea, ¿no?, de que nos acompañaran dos grandes ponentes aquí hoy con nosotros. Como veis, pues la verdad es que solo tenemos a David, pero bueno, la otra persona que es Carla Beretta, no ha podido asistir básicamente por desgracia y obviamente por temas totalmente ajenos a su voluntad, así que no nos va a poder acompañar hoy. Os voy a presentar un poquito a David, en este caso, si os parece, aunque luego le doy la palabra para que él mismo también los salude. Pero bueno, David es graduado en psicología y es un apasionado por los recursos humanos. Lleva más ya o tiene más de 10 años de experiencia en lo que es captación, desarrollo, fidelización del talento, y actualmente es People and Talent Director en Entalia. Es una compañía al final especializada, pues, en software de recursos humanos y nómina, y bueno, está aquí, ¿no?, para acompañarnos y poder aportar todo su conocimiento. David, si te quieres presentar tú mismo, por favor. bueno, Marc, gracias por la invitación. No lo voy a hacer mejor que tú, creo que has dicho ya mucho y bueno, sí remarcar que vengo de trabajar muchos años en recursos humanos especializado en selección, sobre todo he trabajado mucho en consultoría de recursos humanos y selección de personal, de perfiles técnicos, y ahora estoy gestionando aquí en Endaria el departamento de People and Talent. Qué bueno, buenísimo, David. Yo la verdad es que ya que lo comentas, sí que es verdad que ahora pues en Team Taylor, no sé si, supongo que más o menos casi todo el mundo ha escuchado, al menos o sabrá quién somos, pero también somos una empresa especializada en software, en este caso más para la parte de atracción y talento y selección. Yo también he empezado mi carrera en consultoría, supongo que igual que David y muchos de los asistentes a este webinar. Así que bueno, yo creo que alguna experiencia de esa etapa vamos a acabar compartiendo seguro. Pero bueno, David, en este caso yo creo que vamos a intentar llenar, ¿no?, el hueco que nos falta, que es Carla, que es obviamente una persona muy importante. Carla es consultora de IT, aportaba un montón, ¿no?, de ese expertise concreto, pero la verdad es que, bueno, vamos a intentar, aunque no podamos llenar la hora del todo, no pasaría nada. La gente tampoco creo que nos lo vaya a tener en cuenta, y que podamos pues intentar aportar al máximo entre ambos, ¿no? Dicho esto, vamos a intentar seguir una especie de estructura, un guión. Obviamente nos hemos preparado un poco esto, pero sí que queremos que sea bastante interactivo y dinámico. Entonces, lo dicho, Ujú. vamos a empezar, ya veréis, con alguna pregunta abierta. Os vamos a pedir que saquéis el móvil, simple QR, etcétera. No estáis obligados, pero creo que nos aportará mucho al grupo en general para ver un poco las cosas y dinámicas que se están haciendo ahora. Y por otro lado, luego tenéis el chat, como hemos dicho, que voy a intentar leer sobre la marcha y aunque sea, bueno, intentar sacar las conclusiones y también responder a preguntas sobre la marcha. Eh, ¿Comenta alguien, María, que no ve nada en la pantalla? ¿Os pasa todo en el chat? No sé si podéis confirmarlo. Sí que ven bien por aquí. Vale, genial. Importante que nos veáis al menos a nosotros, porque una pantalla en negro entiendo que no sería genial. Gracias por la respuesta, abrumadora, la verdad. Así que nada, sigamos un poquito lo que os decíamos. Vamos a seguir un guión. Entonces, dentro de esto, pues oye, participemos entre todos y luego, como hemos dicho, ese rato que nos sobra, pues si lo podemos usar para resolver dudas, mejor que mejor, ¿ok? Am, Venga, genial. Así que nada, vamos a lo primero de todo. Tenemos una encuesta que vamos a probar desde aquí. Como os decía, la voy a compartir ahora mismo en pantalla para que podáis ponerle el QR. Son dos preguntas súper rápido y con esto vamos luego a mostrar directamente los resultados y bueno, seguro que nos permite sacar conclusiones ya bastante rápidas entre todos. ¿Ok? Así que voy a iniciarla por aquí un momentito y os comparto el código.
Venga, Yo puedo responder también, ¿no? pues vamos a mirar, yo creo que sí, David. A ver, un momentito, aquí lo tenéis. Creo que tendríais que verlo bien en pantalla. David, no sé si lo ves tú para poderlo también coger. Sí, sí, sí. Eso es buena señal. Os vamos a dar un ratito, entiendo que tiene que ser, tendría que funcionar bien, así que vamos a dar, si queréis, 2 minutitos, 3 minutitos para que respondáis, quizá. ¿Tú, David, ya has respondido? Sí, ¿Has conseguido acceder a la respuesta? Sí. Venga, sí, sí, genial. sí. Voy a volver a la pantalla. Entiendo que la mayoría del código lo tiene. Estáis, si no, pues en todo caso ya respondiendo a las preguntas. Ay, disculpar. Mm, Sí, cerramos el Slack mucho mejor. Y a ver, voy a dejar de compartir y así puedo volver al webinar. Genial. Venga, pues ya empezamos a tener bastantes resultados y gracias porque habéis respondido 121 personas. Wow. Creo que, creo que todos estáis, podéis ver los resultados. David, ¿tú los puedes ver? Yo ahora mismo no los tengo en pantalla. Venga, vamos a entonces creo que aún está respondiendo gente, llevamos 124. Ahora lo vamos a compartir en cuanto finalice. Vamos a dejarle un minutito más, que veo que hay gente aún respondiendo y además está cambiando bastante los tantos por ciento, así que creo que es interesante. Bueno, aquí tenemos una buena muestra, si tenemos más de 100 personas, ¿no, Marc? Muy significativa, la verdad. Y yo ya estoy viendo las respuestas y la verdad es que es sorprendente. Así que, venga, vamos a pararla. Llevamos 132 respuestas, la voy a finalizar y voy a compartir los resultados, que creo que ahora sí que los tendríais que estar viendo. Tú, David, me podrás confirmar, creo. Sí, ¿Sí? sí, sí, yo ahora sí que los veo. Eso es. Buenísimo. No, la verdad es que no vamos a sacar conclusiones inmediatas sobre esto. Simplemente queremos que sea un poco, ¿no? Un reflejo de lo que se está haciendo. Y obviamente, como decía David, creo que cuando somos 132 la muestra es bastante significativa, la verdad. Em, voy a resaltar lo que todos estamos leyendo, ¿no? Pero la primera pregunta que era, ¿cuántos ya tenéis una página de empleo propia, un career site que se le llama, donde se muestre, pues obviamente la estrategia o todo el contenido de employer branding, que es precisamente parte de lo que vamos a hablar hoy? Eh, 95 de 132, un 72% habéis dicho que sí, que ya lo tenéis. En cambio, 37 de 132, un 28% ha dicho que no lo tiene. ¿Ok? Bueno, simplemente como digo, creo que no hace falta comentar mucho, lo vamos a ir viendo sobre el webinar. Y luego, en otro lado, la segunda sería, ¿cuántos de vosotros usáis herramientas en vuestro día a día que permitan medir datos, obviamente relacionados con Employer Brand, ¿no? En este caso. En este caso había 3 respuestas, casi la mitad, 67 o más de la mitad han dicho que sí que usan herramientas, 18, un 14% han dicho que no usan nada y un 47 ha respondido, un 36% han respondido básicamente a que el Excel es la herramienta que usan para este tipo de finalidad, ¿de acuerdo? Lo mismo, no creo que valga la pena sacar directamente una conclusión de aquí, David, ¿no? Pero no sé, ¿cómo lo ves tú? Vamos a hablar de varias cositas hoy, pero ya de Sí, principio, bueno, iremos detallando y definiendo estos puntos, pero la buena noticia aquí es que yo creo que los departamentos de recursos humanos cada vez somos más conscientes de que tenemos que tener herramientas más allá de un portal de empleo o una oferta en LinkedIn que nos permita atraer a los candidatos, ¿no? Y además poder explotar esos datos para posteriormente hacer un plan de acción. Entonces, vemos que un 72% de las personas sí que tienen esa página de empleo y quizás lo que me sorprende de la segunda opción, de la segunda pregunta, es que más o menos el 50% también o no usa nada o utiliza Excel y aún no tiene una herramienta especializada. Y creo que es un punto importante también a tener en cuenta para poder trabajar de una manera plena el employer branding.
Totalmente de acuerdo, David. Al final hablamos de lo que tú dices, ¿no? Entre las dos últimas respuestas suma el otro 50% que al final el Excel está genial, pero yo creo que como todo, ¿no? El Excel es el vale para todo, pero realmente no creo que sea pues, la herramienta ideal para hacer este tipo de finalidad. Pero bueno, hoy yo creo que vamos a ver cositas interesantes. Entonces, si te parece, empecemos un poco con una pregunta que teníamos abierta. Aquí, como decíamos, ¿no? La idea era un poco hacer un poco de mesa redonda. Al final nos va a tocar entre a ti y a mí respondiendo. Con Carla yo creo que hubiésemos llenado quizá un poco más el contenido, pero en este caso, si os parece, vamos a ir con la primera pregunta, como os decía, que era un poco más abierta, pero para eso lo que queríamos contar un poquito también es, entiendo que todo el mundo más o menos sabe lo que es el employer branding, si no supongo que al final no habríais venido a este webinar, pero sí que queremos dar un pequeño contexto, ¿no? A nivel más de, bueno, de dónde viene todo esto, porque luego vamos a bajarlo mucho al día a día, pero esto es algo que viene desde muy atrás, ¿no? Hace mucho tiempo. Y entonces, a nivel de contexto, contar un poquito, ¿no? El final, para quien no lo tenga del todo claro, el Ujú. employer branding o la marca empleadora es un concepto que básicamente permite definir un poco la reputación o la imagen de la empresa a nivel de o como entidad empleadora. Al final el objetivo es poder crear una propuesta de valor hacia los trabajadores y que estos también lo puedan recibir o lo puedan recibir los candidatos potenciales que quieran llegar a ser trabajadores, ¿no? Al final el concepto del employer branding surge en los 90. Es verdad Ujú. que salió por estudio en un hospital, que en ese hospital Sí, vieron que pues, cuanta más reputación, pues menos rotación tenían y al final evitaban esa fuga de talento. Pero el branding como tal es algo que ya viene trabajándose desde muchos otros departamentos, no desde recursos humanos, ¿no? Y al final es algo que siempre ha valido un poco a nivel de acciones para demostrar un poco la marca de cada una de la empresa para atraer a tu público, ¿no? En este caso, hoy en día, pues vamos a hablar más de público a nivel de mercado laboral. ujú. Dicho esto, David, empezamos ya un poco a abrir la veda. Em, ¿Cómo definirías tú un poco el employer branding? Esto que hemos dicho ahora sí vale que es muy teórico, pero ¿cómo lo definirías tú y por qué crees que es clave en las organizaciones hoy en día? Sí, bueno, más allá de una definición teórica y de una manera mucho más sencilla, yo diría que es la reputación y la percepción que se tiene de un empleador, de una empresa, ¿no? Tanto si tú estás trabajando en esa empresa como si eres un potencial empleado. Y esto cobra vital importancia en sectores como el tecnológico, en sectores muy competitivos, con una desvinculación de la oferta y la demanda, una descompensación de la oferta y la demanda de candidaturas, donde hay que trabajar estos aspectos de una manera muy importante, ¿no? El branding ha existido desde hace mucho tiempo, como decías, Marc, pero yo creo que ahora somos los departamentos de recursos humanos los que nos estamos dando cuenta de que el employer branding es uno de los pilares fundamentales para atraer al talento. Y ya no tener esa reputación para atraer, sino para fidelizar también. Muchas veces los empleados ya no solo buscan unas condiciones generales, salario, condiciones de horario, digamos el pack básico, sino también tener unos valores como compañía que estén alineados con lo que ellos son y lo que ellos piensan, ¿no? Y esto es fundamental a día de hoy para atraer talento, pero también para reducir la rotación de personal. Totalmente, David, has tocado, yo creo, ¿no? Un punto muy clave en esto, que es al final algo que vamos a hablar luego, que es que esto también es hacia adentro. Es decir, es algo que decimos habitualmente, no es solo hacia afuera el employer branding, hay que hacerlo hacia adentro y creo que también parte de dentro, ¿no? Esa es la clave. Y como tú dices, ayuda no solo en lo que hemos dicho ahora a atraer público, sino a fidelizarlo. Y eso yo creo que es muy importante en ese sentido, ¿no? Em, ¿Tú crees que se nota mucho una diferencia, digamos eso, ¿no? Entre una empresa que lo está haciendo y una que no tiene una estrategia clara o que realmente no tiene una propuesta de valor, que es algo de lo que hablaremos hoy también? Sí, 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 estoy seguro de eso. De hecho, muchas veces ves a muchas empresas que a día de hoy aún no tienen algo tan sencillo como la página de empleo, ¿no? O tienen una página de empleo que muestra o que da una imagen mucho más anticuada de lo que debería para el tipo de empresa que son. Y eso muchas veces yo creo que es porque no se han puesto a trabajar en ello, no han puesto el foco allí, no entienden la importancia de poder tener una página de empleo que demuestre tu cultura, que demuestre tus valores, que sea muy fácil a nivel de experiencia de usuario para cuando te vas a inscribir a una oferta. Y el poner el foco ahí es también entender lo que es el concepto de employer branding, ¿no? Que parte de tu estrategia de atracción de talento es ponérselo fácil a los candidatos y entender que ellos ahora son el centro. Totalmente, de acuerdo, David. Creo que lo define realmente
como algo fácil, ¿no? Dicho así con estas palabras, luego es verdad que hay mucho trabajo detrás. Yo creo que hoy Bueno, vamos a hablar de ello porque al final, yo creo que una cosa al final es la estrategia, ¿no? Es decir, lo que tú quieres hacer y el tiempo que hoy que le dedicas, ¿no? A este proyecto como tal, y luego las herramientas que usas para llevarlo a cabo, ¿no? Y entonces todo esto hay que conjugarlo, hay que alinearse con mucha gente de interior, ¿no? Interna en la empresa para poder llevarlo a cabo. Aquí alguna otra de las preguntas que teníamos, que creo que era también bastante abierta, ¿no? En ese sentido que decíamos, que alguna de las estrategias quizá, David, tú más como, ¿no? Por el rol que ocupas un poco en tu organización, algunas de las estrategias que quizás estáis usando en este sentido, David, eh, y que creas que obviamente supongo que ha ido un poco el ensayo-error, ¿no? Aquí es un poco el probar cosas, el ir descubriendo, pero cuéntanos alguna estrategia que tú crees que ha sido clave y que crees que, bueno, que os ha funcionado, ¿no? sí, a ver, es como dices, es ir probando y prueba-error, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es ser honesto a la hora de transmitir tus valores, proponer una cultura de crecimiento en la organización. Muchas veces las personas buscan ya no solo ocupar una posición, sino formar parte de un proyecto en el que puedan crecer. El dar visibilidad en este sentido creo que es muy importante cuando incorporas a alguien a la compañía y es algo que nos ha funcionado mucho desde el inicio, ya desde las primeras entrevistas que la persona pueda ver cuál es la posibilidad de crecimiento dentro de la organización, que luego depende de muchos factores, pero que pueda ya atisbar cómo podrá desarrollarse dentro de la organización. Y luego trasladar también los beneficios. A nosotros nos ha funcionado muy bien el poder en las ofertas de empleo comunicar los diferentes beneficios, por pequeños que sean, que tiene la compañía, pero que para nosotros aportan valor y que así nos lo han confirmado los candidatos que han ido entrando, que el conocer ya desde un primer momento esos beneficios ha sido importante para ellos. Esas serían algunas y luego utilizar estrategias de reclutamiento que contemplen diferentes canales. Al final, el reclutamiento y el employer branding tienen que ir de la mano y tenemos que quitarnos la idea de que reclutar ahora es publicar una oferta o hacer headhunting en LinkedIn o en InfoJobs. Y también tenemos que, además de acudir a ferias, que sería lo más clásico, poder acudir a un hackathon, a meetups que tengan relación con nuestro sector y va mucho más de establecer relaciones en redes sociales profesionales o en eventos que en simplemente publicar una oferta y llamar a unos candidatos, ¿no? Al final es usar un poco todos los recursos, ¿no, David? Sí, Todo lo que tú tienes al alcance, ¿no? Al final el networking es una vía más, igual que muchas veces hablamos, ¿no? De que hay gente que va, como tú dices, más al reclutamiento más pasivo y otros van más al proactivo, ¿no? Al ir a buscar al candidato, más búsqueda directa. Yo creo que lo ideal es un poco eso, ¿no? El encontrar qué es lo que tú necesitas, dónde está tu candidato, cuáles son tus canales que te pueden servir y a partir de aquí utilizar estrategia para versarlo así y luego las herramientas que te permitan llegar a sí. eso, ¿no? Yo creo que es Y un poco eso. desde luego, ¿y qué pasa? Que como decías antes, esto parece que no, pero es mucho trabajo. Lleva mucho trabajo por detrás, lleva mucha parte de análisis. Cuantos más canales tienes, más recursos, tienes que ser más organizado, más metódico y tienes que ser capaz de conjugar diferentes herramientas y poder disponer de la información. Y para esto la tecnología yo creo que es clave. Totalmente, totalmente. Aparte, justo tenemos una pregunta en el chat que creo que va bueno, en línea en lo que estamos hablando y que además es algo que David y yo queríamos sacar también un poco a la palestra, ¿no? Que es decir, hay justo Karen Gutiérrez nos pregunta, ¿cómo podemos presentar el employer branding en la empresa cuando esta es de forma de pensar un poco más antigua, nos dice ella, incluyendo beneficios, aunque sea un coste inicial para la empresa? Creo que todos entendemos lo que quiere decir Karen Sí, en ese totalmente. sentido, no hace falta añadir mucho más a eso. Pero queríamos como incluso ampliar un poco este grupo, ¿no? Porque no solo es ese un poco el hándicap que nos encontramos, sino muchas veces también que no hay budget, que no es el momento o que no tenemos alineación con otros departamentos para llevar a cabo el proyecto. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, David, lo harías tú? O antes hablábamos de esto, de que es algo complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede empezar sin tener nada montado? ¿O en qué punto, ¿no? ¿Cómo lo inicias todo? Sí, desde luego que se puede, ¿no? Todos hemos empezado. Yo pienso hace unos años atrás cuando trabajaba en selección en una empresa no tan tecnológica y no teníamos tantos sistemas, pues poco a poco se puede ir empezando con diferentes estrategias de employer branding, pues para ir introduciendo poquito a poco este concepto.
Pero sobre todo respondiendo a lo a lo que preguntaba Karen, lo fundamental, y lo comentaremos después con más detenimiento, es poder analizar los datos y plantear un retorno, ¿no? O un coste, o el coste de no implementar las acciones. Y lo digo porque muchas veces si tenemos una cultura más antigua o no tan abierta a determinadas medidas o beneficios, a veces es porque esa persona que es la que toma la decisión no es consciente del coste que puede suponer no avanzar en estas áreas. Pero cuando tú planteas el coste de oportunidad, ¿no? O lo que nos va a costar no poder avanzar en estos beneficios y si ya si lo puedes vincular con un impacto económico en la plantilla, ya sea en tus costes de reclutamiento, ya sea en que tu departamento de recursos humanos no puede dedicarse a tareas de alto valor añadido, como analizar el clima de la plantilla, implantar un plan estratégico de recursos humanos y tiene que estar enfrascado en buscar y buscar personal porque hay una alta rotación y se pierde el conocimiento y el expertise. Si podemos traducir todo esto a números y presentarlo de una forma sencilla, vamos a tener más armas y más argumentos para poder persuadir y convencer, ¿no? A quien haga falta. Sí, totalmente de acuerdo, David. Yo creo que al final es complejo, o sea, yo creo que es importante, como decimos siempre, ¿no? El parar un momento y ponerte a pensar, analizar qué es lo que tienes, qué es lo que quieres hacer, pues, cuál va a ser un poco esa estrategia, esa teoría como tal. Ujú. Y muchas veces a mí me preguntan, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Es decir, porque creo que ahora justamente nos preguntan en el chat, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias? Realmente no hay un libro mágico del employer branding como tal. Sí. No hay un haz estos 5 pasos y vas a conseguir los resultados. Yo creo que lo hemos dicho antes, incluso David lo decía, es ensayo-error, hay que ir probando cosas, pero yo como algo principal y muy fácil que haría desde el principio sería pregunta a tus empleados. Es decir, Justo. em, Sí. yo siempre hablo mucho de la cultura. Aquí en Team Taylor, por ejemplo, de la cultura, la cultura. La cultura somos nosotros, la cultura somos los empleados, la gente que forma parte de la empresa, ¿no? De la organización. Entonces, ¿cuál es mi cultura? Es que no sé cuál es. Pregúntale a tu gente. ¿Ves? Pregúntales y pregúntales por qué te escogieron en su día y por qué siguen trabajando contigo ahora. Y a partir de ahí saca conclusiones y te permitirá seguramente tener mucha más idea de la que tenías antes de preguntar. Que luego hay, como decían por aquí en el chat, miedo a preguntar, obviamente, porque hay gente que tiene miedo a las respuestas, pero el employer branding no es algo mágico, no es solo una manera de hacer, hay muchas maneras de hacerlo y de aplicarlo, ¿no? Entonces, primero es conocerse a uno mismo y a partir de aquí luego, bueno, qué quieres vender hacia afuera, ¿no? Porque si lo que intentas transmitir a la gente no es cierto, lo van a ver el primer día de trabajo, el segundo si Claro. quieres, pero lo van a ver. Y tú eso lo has vivido, David, ¿no? Incluso candidatos que decimos la gestión de las expectativas. Es que el employer branding es un poco eso, es darle ya esas expectativas desde un principio diciéndole, mira, nosotros aquí es que somos así, estos son nuestros valores, pues nos gusta hacer las cosas así, incluso, pues eso, ¿no? Dejar que la gente conozca a parte del equipo antes de un proceso, eso para mí también es parte del employer branding porque dice mucho de tu cultura. Y bueno, cositas así, ¿no? Entonces, las estrategias como tal, yo creo que hoy tampoco, David, nuestra idea era salir como una guía de hacer tu mejor employer branding, pero sí que creo que hablaremos de cosas que permitirán analizar un poco la situación, ¿no? De cada empresa y ver por dónde pueden ir tirando, que al final es como todo, esto es un proceso que no es de la noche al día, sino que hay que ir construyéndolo y luego ser muy constante. Y eso creo que tú también lo sabes, ¿no, David? Es decir, Sí, no, sí, sí. no puedes invertir una semana al año y luego que todo funcione, ¿verdad? Es un trabajo de día a día y hilándolo un poco con lo que decías, es un trabajo de escucha continua a los empleados. Me parece muy importante el darles la voz y pedirles la opinión. Evidentemente no podemos hacer un cambio cultural de la noche a la mañana y tendremos que ir dando poquito a poco los pasos en función de nuestra cultura empresarial. Pero sí que creo que es muy importante y muy revelador muchas veces el poder lanzar encuestas, pulse surveys, encuestas de clima o encuestas de pulso más breves que puedan detectar cuál es la opinión de los empleados o las necesidades. Al final, ellos son nuestros aliados y los que nos van a ayudar a implantar beneficios que sean acordes con lo que busca la plantilla. Lo importante es romper esa barrera que muchas empresas tienen de no dar la voz a los empleados y empezar a preguntar qué es lo que necesitas, qué es lo que te interesa a ti, qué es lo que te motiva. Porque también hay un cambio generacional muy importante en todas las organizaciones y un cambio de prioridades y de necesidades, que este sería
daría por otro webinar, ¿no? Tal Pero cual. es algo que si tienes que implantar una estrategia de employer branding tienes que tener muy presente y también gestionar las diferentes necesidades de diferentes colectivos que forman parte de tu plantilla. Y si no les das la voz y no tienes información por su lado, en un comité ejecutivo o en una reunión de managers puede haber muchas opiniones, pero igual no son todos los representativas, sino incluyen al resto del equipo. Total, total. Yo creo que aquí la conclusión es un poco el conoce tu empresa, ¿no? Es decir, o Sí. sea, al final creo que es como cualquier producto, ¿no? Si tú quieres vender un producto, necesitas conocer realmente qué es lo que estás vendiendo como proyecto en este caso, ¿no? Y muchas veces lo decimos también, nosotros lo comparamos cuando hablamos también un poco de la experiencia del candidato. Es decir, esto es como cuando nosotros vamos a una página web y compramos un producto. Me da igual qué página web sea. Si tu experiencia de compra ha sido buena, tú vas a repetir. Si ha sido mala, difícilmente volverás a acceder a esa web al comprar eso, sea cual sea el producto que te estén vendiendo, aunque sea un cepillo de dientes. Y luego eso va a repercutir porque tú te vas a quedar con ese recuerdo. En cambio, la experiencia buena hace que fidelices, que es algo que hemos hablado y que me permite ligar un poco a la siguiente pregunta que te voy a hacer, David, y ha sido casualidad, lo juro, pero cuéntanos alguna otra estrategia, ya no tanto quizá la parte de atracción, que yo creo que va bastante por ahí, pero alguna que hayas usado más a nivel ya, como tú decías, de fidelización. Una vez ya el más de propuesta de valor al empleado o, bueno, algo que también iremos a comentar ahora, Bueno, nosotros hemos trabajado, permíteme que te diga una relacionada con la atracción, una última que por para que favor. después, porque ha sido muy reciente y creo que es muy significativa también. El otro día nos contestamos a una persona que no iba a continuar en el proceso y nos llegó un mail de respuesta agradeciéndonos la comunicación, eh, que ha sido algo muy diferente respecto a otros procesos que había tenido de selección y que estaba disponible para futuras oportunidades porque le había encantado el mail de respuesta, ¿no? Y parece algo muy sencillo, pero por lo que nosotros vemos no es algo que todas las empresas hagan. Simplemente comunicar a los candidatos cuando avancen el proceso, pero también cuando no. Nosotros lo tenemos esto de una manera muy estructurada, parametrizado para que nadie se quede sin su respuesta. Y creo que es algo tan sencillo como eso. Es una práctica que va a contribuir a tu employer branding de una manera muy, muy, muy importante. Y el implementar un sistema, esto nos ayuda mucho la tecnología, nos ayuda en herramientas como Team Tailor, softwares como Endalia nos pueden ayudar a este tipo de funciones, pero si no los tenemos, de cualquier manera tenemos que garantizar que a todos los candidatos les llega una respuesta, porque quizás sea la medida más importante, la medida estrella en la parte de atracción. No te pongas a hacer cosas más complejas si no tienes cubierto esto, ¿no? Que para mí sería algo muy importante. Y, Totalmente. y pasando ya un poco a la fidelización, nosotros hemos trabajado en los últimos 2 años mucho en la parte de onboarding y de formación interna. Somos una empresa que está en constante crecimiento y constante adaptación, una empresa tecnológica que está creciendo mucho y detectamos la necesidad de poder dar un onboarding mucho más completo y más rico a los empleados. Y a partir de aquí lo que hicimos fue establecer los pasos necesarios para que una persona pudiese estar formada en un periodo de más o menos 6 meses, en lo que consideramos una formación básica, y establecer unos hitos de 1, 3 y 6 meses con seguimiento por parte de People a través de reuniones cortas con los empleados para ver cómo iba ese plan de onboarding, ¿vale? Entender cuáles eran las Sí, sí. necesidades de los empleados, si estaban siendo cubiertas e involucrar también a todos los departamentos en ese plan para que hiciesen también formaciones, se presentasen a los nuevos empleados y desde el primer mes una persona que entra en Endalia ya conociese a las principales figuras de cada departamento, ya sabía cuál era la función de cada departamento en la organización y tenía una serie de recursos, de formaciones, de vídeos con las que poder aprender y ser más autónomo, ¿vale? Y reducir ese periodo en el que igual entras en una empresa y te ponen en tu sitio y no te cuentan nada más, ¿no? Ese fue uno de los primeros puntos que trabajamos a nivel de employer branding y que ha tenido un feedback muy positivo en los últimos años. Pues qué bueno, David. Yo creo que son estrategias muy aplicables, ¿no? O sea, realmente lo que me suena a mí es como muy, muy práctico. No hablamos de realmente de meterte en proyectos de mucha, mucha envergadura. Realmente creo que hay una No, parte de no, no. estrategia, ¿no? Y luego de constancia, como tú dices, porque si lo dejáis de hacer, esto ya deja de tener sentido. Sí, es estrategia, constancia y monitorización, ¿no? Seguimiento de que todo se va Y cumpliendo medirlo, claro.
Y al final son pequeños gestos o pequeñas estrategias, pero que salen de también entrevistas que se hacen a las personas que entran para ver cómo han ido las cosas. Y cuando detectamos un gap entre lo que sucede y lo que nosotros queremos, pues implementamos una estrategia que intentamos que sea lo más sencilla posible. Y lo importante es que responda a la necesidad que tenga el empleado. Totalmente. Yo al final, en relación al primer punto que comentabas, ¿no? De atracción y de herramientas, yo siempre también suelo decir una cosa, que es que el employer branding no es solamente tener una web bonita. Y me refiero a con todos los respetos. O sea, hay gente, hay cantidad de gente que con los recursos que tiene ha hecho maravillas, ¿no? Con sus webs, etcétera y tal, y las vemos y las ponemos incluso de ejemplo, ¿no? Porque Team Taylor pues, ofrecemos esa funcionalidad porque creemos que es clave y por eso lo preguntábamos ahora también al principio, de, oye, ¿cuánta gente lo usáis? Ujú. Y había un montón de gente que ya la usaba, pero luego como habría una subpregunta a esto, ¿no? Que tampoco hemos querido profundizar mucho, que sería de genial, pero luego llegas, como tú decías, a responderle a todos los candidatos que aplican Bien. o estás pudiendo, ¿no? Medir, etcétera. Entonces, vamos a hablar luego de comunicación un poco también interna y externa y todo, que va todo muy relacionado en cómo te comunicas con ellos. Y para mí eso es clave, es lo que tú decías, ¿no? Entonces, gente que ha invertido seguramente mucho dinero en proyectos de employer branding, pero que luego por herramientas o por cómo están trabajando estructuradamente, no llegan a eso, ¿no? Y me parece, como tú dices, algo muy, muy clave porque es un mensaje que se transmite directamente a la persona, ¿no? Con la que estás tratando. Sí, porque es que al final es un cambio cultural. Poniendo otro ejemplo similar al que comentas, no puedes establecer un welcome pack para la persona dándole una mochila, una bolsa, una botella, si luego lo vas a dejar de lado y solo le vas a dar eso la incorporación y va a ir perdido los primeros días. Tienen que ir las dos cosas en paralelo. Tienes que mejorar la experiencia del empleado con una buena página de empleo, con un buen welcome pack, pero también con un acompañamiento muy importante por parte del equipo, del responsable y el equipo, y por parte de People. Y ahí entra también, entramos en juego, ¿no? Los departamentos de recursos humanos, que cada vez tenemos más importancia en este seguimiento, en el onboarding de los empleados, en ese acompañamiento y en ayudar a los managers y responsables a que todo vaya bien cuando incorporamos algo. Esto es lo que nos ayuda a fidelizar el talento y que la experiencia de los candidatos sea óptima desde el inicio. Totalmente, David. Si te parece, la verdad es que estamos llenando más de lo que creíamos el tiempo, o sea, buena dinámica la que llevamos. Había una parte que queríamos hablar sobre todo un poco de eso, que creo que realmente lo hemos ido hablando bastante, ¿no? Que es un poco la propuesta de valor, ¿no? Como tal, como algo importante. Ujú. Antes nos preguntaban también por aquí como algunas estrategias de employer branding o por dónde empezar, etcétera. Yo creo que eso es como una buena manera de empezar, pero sí que es verdad que va muy relacionado con muchas de las cosas que hemos dicho. Y luego como al final la dificultad, entiendo, de eso, ¿no? De bajarlo al papel, es decir, de usar, pues, de saber qué tienes que usar, ¿no? Qué herramientas te pueden permitir transmitir todo eso a los empleados o a los empleados y sobre todo luego a los candidatos potenciales también, ¿no? En este caso, hablábamos también de comunicación interna y externa y cómo lo hacemos. Entonces, ¿cómo algún consejo, David, que darías o alguna estrategia que usáis también internamente ahora, por ejemplo, en Italia o que tú hayas conocido, de eso, de cómo comunicas toda esta propuesta de valor interna y externamente? Sí, bueno, a nivel interno nosotros lo que buscamos es sobre todo la transparencia, creo que es muy importante cuando haces comunicaciones y también utilizar el canal adecuado. Y aquí, pues bueno, puedes utilizar el mail, puedes utilizar Teams, puedes utilizar la intranet. Nosotros tenemos dentro de nuestra herramienta, en el módulo de comunicación interna, una newsletter donde vamos comunicando a los empleados noticias que van saliendo. Tiene un apartado también interactivo con reacciones donde puedes de manera bidireccional analizar cuál ha sido pues, la reacción de los empleados ante determinada noticia o comunicación. Y ese módulo, por ejemplo, para nosotros es muy importante porque nos permite, por un lado, comunicar de una manera sencilla todo lo que tengamos que trasladar desde recursos humanos y, por otro lado, recibir feedback de cuál ha sido la reacción a esas comunicaciones. Eso es fundamental, ¿no? A nivel de comunicación interna, de utilizar diferentes canales, ser transparente y luego contar con los empleados como embajadores creo que también es muy importante. En esta labor de comunicación o de promoción de ofertas de empleo, al final nadie va a actuar como mejor embajador que alguien que tienes ya en casa, ¿no?
y nosotros implementamos un programa de referral program en este sentido y creo que ha sido muy fructífero el poder recompensar a las personas que traen talento a la compañía, que traen referidos. Creo que es una estrategia de reclutamiento muy importante y de comunicación externa que a veces no valoramos o la dejamos en un segundo plano, pero que reporta un beneficio mutuo que es imprescindible para este tipo de proyectos. Totalmente. Creo que han dicho por aquí, David, algo que tú has dicho, ¿no? Desde la transparencia, comunicación eficaz, o sea, muchas de las cosas que tú has dicho creo que la gente las va compartiendo también por el chat como tal. Y el tema de los referidos, ¿no? Que decías ahora, a mí me recuerda mucho a eso, ¿no? Al final, gente que quiere o que refiere a alguien para entrar en una empresa, es como una de las primeras buenas señales, ¿no? De que esa persona está Ujú. a gusto y que le gusta y que además le ha vendido ya tu propuesta de valor a otra persona previamente. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que desde el Quintero abogamos mucho para que se use como una fuente de talento muy importante que mucha gente desecha hoy en día, porque Sí. primero es un candidato con un potencial altísimo, porque alguien está dando la cara por él y lo está referenciando, y luego se supone que es alguien que ya ha conocido un poco, que ya se supone que se ha informado mucho más que muchos otros candidatos por esta oferta y cree que le encaja, ¿no? Entonces, Ujú. es como una fórmula muy buena para valorar, ¿no? Un poco pues, Así el es. fit Sí, de sí, sí. candidato a esa posición. Esa es la realidad. Y luego es verdad que decíamos, ¿no? El tema, por ejemplo, de la propuesta como tal, antes hablábamos un poco y nos han preguntado también por aquí, eh, cómo medíamos un poco todo esto, ¿no? Etcétera, bueno, incluso ha habido una pregunta que le hemos dejado un poco para ahora, que era, ¿cuáles son los KPIs exactamente que se usan para medir el employer branding? Y un poco yo creo que aquí, igual que otras preguntas que intentaremos ir respondiendo ahora, no hay una sola respuesta, ¿no? Es decir, David, no hay un No. KPI mágico o tres KPIs mágicos que digas, lo estoy haciendo genial, con, mira, lo tengo al 100%. No, no va así la cosa, ¿no? Entiendo que va un poco adaptado a cada caso. Cuéntanos un poco, por ejemplo, vosotros, cómo lo mides o cómo sabes si te está funcionando, lo que decíamos. Bueno, como dices, no hay una fórmula mágica, pero es importante atender a la reputación de tu organización en redes, ¿no? A los comentarios que pueden poner tus empleados o personas que hayan participado contigo en procesos de selección. Y luego internamente tienes que tener en cuenta la opinión que tienen las personas del equipo a través de encuestas. Y aquí hay muchos indicadores. Uno de ellos podría ser uno de los más conocidos, es el NPS, a través del cual tú haces seguimiento de cuál es la satisfacción de tu equipo. Y además de estos indicadores numéricos que te ayudan a justificar si tu estrategia va en buena dirección o no, es importante plantear preguntas abiertas que den la voz, como decíamos, a los empleados para que tú entiendas sus necesidades. Totalmente. Y aquí te lanzo una pregunta, David, Ujú. y realmente creo que no sé si hemos hablado de esto antes o no, pero ¿estás de acuerdo también o crees que es algo que juega a favor de nuestra marca, etcétera, el hacer encuestas también de cara al candidato, no solo internamente al empleado? Sí, 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 el preguntar por el feedback en el proceso de selección creo que es importante, creo que te ayuda como entrevistador, como departamento de People, a entender si vas también, si estás generando un buen ambiente en la entrevista, si estás teniendo unas buenas prácticas en el proceso de selección, y es algo que muchos departamentos de recursos humanos deberíamos implantar, ya no solo el feedback de las personas que están trabajando en la compañía, sino a las personas que participan en un proceso de selección, desde luego. Sí, la verdad es que al menos cuando hablamos con gente del sector nos encontramos bastante esto, ¿no? Y muchas veces nos preguntan también concretamente qué deberían preguntarle al candidato. Y es verdad que aquí lo mismo, no hay una sola pregunta que hacer, cada uno entiendo que valorará un poco, ¿no? Y conocerá a sus candidatos, pero yo creo que al final es un poco el cómo te has sentido, ¿no? Es cómo te has Sí, sentido, sí, realmente. al final como Bien, mal, la sí, gente se abre bastante cuando le hablas de sentimientos, ¿no? Oye, ¿cómo te has sentido realmente? Cuéntame tu experiencia conmigo, ¿no? Y de ahí sacar conclusiones, creo yo. Y tomar acciones, creo también, porque medir por medir no vale mucho, ¿no, David? Si realmente luego no lo bajas. claro. A ver, yo creo que las métricas sí que intentar que sean lo más sencillas posibles, pero que nos den información, ¿no? Y una métrica como la que rellenas cuando sales a veces de un supermercado o de una gran superficie, una carita verde, amarilla o roja, para un candidato nos puede ayudar, porque si luego diferenciamos por departamentos o en función de hiring managers, cómo han sido las reacciones, pues podemos detectar que igual en determinado departamento
la experiencia de los candidatos no está siendo óptima y habrá que analizar, pues igual tenemos que trasladar a esa persona que está haciendo entrevistas y que igual tiene un perfil diferente, darle más coaching o formación en materia de selección o cómo gestionar el proceso con los candidatos. Este tipo de indicadores sencillos nos pueden dar mucha información también, sí. Sí, totalmente. Yo creo que también un poco la conclusión es esa, ¿no? Que es el medir un poco el 360 al final, ya que lo haces, ¿no? De cara a uno u a otro, pues igual que las evaluaciones de desempeño, que muchas veces decimos que lo mejor es que preguntes a todo el mundo con el que colaboras, creo que aquí es también una idea. Em, y obviamente mucha gente nos preguntaba, ¿no? Pues las herramientas que se usan, etcétera. Yo creo que hay muchos tipos de herramientas. Lo importante al Ujú. final es que todo esté un poco ligado, ¿no? Es decir, que esto no sea algo que te conlleve más tiempo, que te dé más carga, sino que intentes apoyarte en herramientas que al final te hagan la vida más sencilla. Es un poco lo que creo que desde Endala y Team Taylor siempre comentamos, ¿no? Es decir, algo que te acompañe y te ayude a aplicar todo esto de una forma bastante más útil. Ujú. Antes, hay unas cuantas preguntas acumuladas en el chat. Nos va a sobrar algo de tiempo, así que vamos a ir luego con ellas. Claro. Última pregunta, si te parece, David, que creo que está bien y puede ayudar bastante, es Sí. ¿cómo vendemos esto a otros departamentos? Cuando empiezas a tener la idea, cuando pides budget, cuando necesitas constancia de hiring managers, etcétera. ¿Cómo te lo montas para llevarlo a cabo? Porque Esto es entiendo lo que no es que, fácil. la pregunta del millón, ¿no? Lo que nos cuesta a Le hemos todos. dejado para la última, como has visto. Bueno, yo creo que es muy importante recabar información para poder justificar, y de ahí lo que hablábamos antes de poder justificar datos en términos de coste, sobre todo, es lo que más nos va a ayudar. Y que también cambiar el chip en cuanto a las herramientas. Un departamento de recursos humanos en la actualidad y en el futuro va a necesitar tiempo para dedicarlo a sus empleados, no solo a labores meramente administrativas o de hacer una criba curricular o de llamadas telefónicas. Esas labores más operativas las podemos automatizar poquito a poco, pero lo que debemos hacer es tener un rol estratégico y dedicar tiempo a analizar el clima, a analizar propuestas de employer branding, poder tener un rol estratégico dentro de la organización, ¿no? Porque si no tendremos, y lo hemos visto en los últimos tiempos, más rotación, no tendremos engagement con los empleados, y se pierde el conocimiento en las organizaciones, la gente tiene capacidad de cambiar de organización a día de hoy y valorar el cambio si no encaja con la cultura de la empresa. Y el departamento que gestiona la cultura, además de la organización en sí, es People, ¿no? Normalmente, o el que impulsa ese cambio cultural. Y nosotros tenemos que tener tiempo de trabajo dedicado a la estrategia, a la cultura del clima, y eso es posible si todo lo demás, todos los trámites más administrativos, los trámites más operativos, están automatizados, y para eso necesitas herramientas. Herramientas con un ATS para la gestión de candidaturas que te permite automatizar las respuestas personalizadas a los empleados, herramientas que te permitan sacar informes y reportes de los empleados, tener diferentes módulos para organizar vacaciones. Nosotros que desarrollamos este tipo de software, ayudamos a muchas empresas a poder gestionar de una manera mucho más eficiente todas las labores del Departamento de Recursos Humanos, incluido la nómina, que tiene un valor diferencial. Y eso es lo que nos permite centrarnos en lo importante que son las personas, que es como un tópico, ¿no? Pero es verdad, al final te permite centrar tu Sí, sí. tiempo en analizar qué necesitan las personas, cuál va a ser tu nueva estrategia con un cuestionario de empleados, cuáles son las necesidades que trasladar a la dirección y poder analizar muy bien cuál es la justificación. Cuando tú tienes que ir al comité de dirección y solicitar un presupuesto, si has tenido tiempo para analizar todo esto y justificarlo posteriormente, tu tasa de éxito seguro que es mucho mayor, ¿no? Entonces, sobre todo, tener tiempo de trabajo de valor para poder analizar en qué te beneficiaría una herramienta tecnológica de este tipo y aplicarlo o trasladarlo en términos de económicos y de costes siempre que sea posible. Pues sí, totalmente de acuerdo otra vez, David. Yo al final siempre digo también esto de que venimos escuchando hace mucho tiempo, ¿no? De que recursos humanos tiene que ser muy estratégico en las organizaciones, que es algo que nunca se ha tenido en cuenta, que hemos trabajado mucho los Ujú. profesionales para que se nos dé este rol, etcétera. Eh, y creo que esto es una parte más, ¿no? Es decir, es otra parte que podemos aportar a la organización y que afecta a toda la organización. Y eso, como tú dices, lo impulsa recursos humanos, lo lidera,
hace el seguimiento, etcétera. Entonces, te da un papel clave dentro de la organización y además, si lo juntas con el contexto del mercado laboral, que es lo que decimos también del candidate driven, de que el candidato ahora tiene el poder y de que tiene más información y más tecnología, igual que nosotros, es que esas dos conjunciones es claro que tanto management como otros departamentos tienen que entender un poco, ¿no? Que este es el nuevo contexto, estas son las nuevas dinámicas en las que nos movemos y necesito una estrategia adecuada a ello y luego unas herramientas que me permiten estar a la altura, porque si no, al final, aunque parezca un baladí, estas empresas se van a ir quedando atrás, porque van a ser la excepción de aquí poco. Entonces, bueno, es como no es tarde para nadie, obviamente, y cada uno tiene los recursos que tiene, pero es importante empezar a darle ese valor que tiene. Y bueno, para eso lo intentamos entre muchos y creo que hay mucha gente que ya viene haciendo las cosas súper bien y a las que nosotros se los reconocemos y los vemos incluso como modelos a seguir, ¿no? Entonces, es un poco la idea. Así que no sé, David, si tenías algo más que aportar. Si no, hay creo que dos o tres preguntas que nos han quedado colgadas y nos quedan 10 minutos. Vamos a intentar a ver resolver alguna. No, vamos con las preguntas. Venga, genial. A ver, o sea, han escrito bastante, ¿eh? Estoy tirando para arriba todo lo que puedo, pero a ver, venga. Esta sí que la hemos hecho. Esta más o menos también la hemos ido preguntando. Mm, bueno, nos preguntan cómo trabajas el management con los distintos managers de la empresa, pero creo que viene bastante ligado con lo que has venido contando antes, ¿no? De otros departamentos que entiendo que sí. Obviamente tienes que involucrar sí o sí a cada manager, ¿no? De tu lado, David, es un poco eso, ¿verdad? Sí, a ver, y un poco también relacionándolo con esa disponibilidad de la que hablaba ahora, al final si tú tienes tiempo como People and Talent para dedicarlo a las personas, tienes tiempo para hablar con los managers y para persuadir, convencer, influir en lo que creas necesario y lo que es importante para ti a nivel de dirección y de estrategia. Y creo que es muy importante que People tenga una interacción continua con los managers y que sea, pues, lidere ese cambio cultural, ¿no? Pero eso pasa porque tengamos tiempo para hacerlo. Bueno, volviendo un poco a lo que comentábamos de la tecnología, nosotros cuando podemos delegar esa labor de selección en una TS, como Team Taylor, nosotros trabajamos toda la gestión de candidaturas de una manera muy ágil, o cuando luego hacemos el onboarding, todo ese proyecto de onboarding que os he comentado antes, paso por paso lo tenemos estructurado en nuestro software para que lo podamos hacer de una manera ágil también. Eso a mí me da tiempo para luego este rol de gestión del management y el cambio con los responsables, pues que llegue a buen puerto, ¿no? Y poder llevarlo a cabo. Esta era una de las preguntas que había después, justo David, que preguntaban sobre Vale, todo me sobre qué adelanto. estrategias o herramientas utilizabais en esos primeros días, que entiendo que se refieren al onboarding, y cómo hacer un poco ese acompañamiento. Yo creo que has contado algunas cosas, pero no sé si quieres comentar un poco más en detalle esto último que estabas comentando, porque venía la pregunta a continuación que te iba a hacer. Así que Sí, bueno, a un poco nosotros. yo creo cómo lo estructuráis, ¿no? Más que nada, es la pregunta, Y creo. esto que contaba es un ejemplo muy concreto porque es una funcionalidad de nuestra herramienta que tiene un módulo de onboarding para hacer seguimiento de todo esto, pero más allá de esta herramienta, si no tienes esta herramienta, tienes disponibilidad de muchas otras y se trata básicamente de tener la opinión de una persona que se incorpora desde el primer día. En el primer día nosotros lo que hacemos es una formación de recursos humanos donde presentamos toda la cultura, historia, organigrama, funciones principales que desde el primer día, como siempre digo, una persona sepa solicitar sus vacaciones, cumplimentar su modelo 145 y sepa quién es quién. Y allí les decimos que les emplazamos a una reunión al mes para conocer cómo ha sido su experiencia como empleado en ese onboarding. Y de allí sacamos mucha info. Algo tan simple como esto mejora mucho la experiencia del candidato o del empleado y además te da mucha información porque cuando pase ese mes y tú hagas esa entrevista y esa reunión, tú vas a saber cuáles han sido los puntos fuertes de Dalia en el onboarding, cuáles son los aspectos a mejorar y a partir de ahí implantar pequeñas estrategias que te ayuden a mejorar. Cada vez serán diferentes puntos de mejora. Nosotros afortunadamente ahora tenemos cada vez menos, pero siempre intentamos pinchar para que salga alguno lo que nos ayude a mejorar porque muchas veces cuando llega una persona nueva con otros ojos, ve cosas que otros que llevamos más tiempo no vemos, ¿no? Algo tan sencillo como esto, yo creo que ayuda un montón a empezar con una estrategia de employer branding en la organización.
Súper interesante esto que contabas, David. Aquí te viene una corta, cortita al pie. Decía, ¿con qué frecuencia hacéis newsletter? Nosotros mensual, tenemos como el Daily News, un periódico interno, una news a través de la cual pues, hacemos entrevistas internas, publicamos las noticias principales de la organización, tanto a nivel de marketing, de ventas, de eventos que hacemos en el sector, como a nivel interno, pues con novedades en el producto, actualizaciones, el calendario de procesos de recursos humanos, cuando hacemos la evaluación del desempeño, formaciones, todo esto lo dividimos en diferentes noticias, lo publicamos en nuestro módulo de comunicación interna y recibimos también el feedback de los empleados a estas noticias. Buenísimo, súper. Esta creo que ha quedado muy clara. Nos decían por aquí también alguna estrategia para gente que trabaja en remoto. David, no sé si os encontráis vosotros con esa tesitura alguna vez o si sabes algún consejo que quizá les pueda servir, porque decía aquí que casi no se conocen ni en persona. Sí, es uno de los grandes retos, ¿no? Nosotros sí que tenemos una estrategia full remote. Tenemos mucha gente que viene a la oficina porque la gran parte de nuestra plantilla está en Zaragoza, pero cada vez tenemos más gente fuera colaborando de manera remota. A mí me gusta hacerlos partícipes en todos los eventos, siempre que sea posible. Poder invitarlos a la oficina que vengan. Tenemos eventos ahora en verano, a final de año, formaciones. Intentamos que puedan venir siempre que sea posible para que se genere pues, esa sensación de equipo, ¿no? Que muchas veces en la distancia es más complicada. Y luego también hay una, bueno, una política de gestión de equipos, de gestión de reuniones que está cambiando y a la que todos nos tenemos que adaptar. La metodología es ahora diferente, el contacto es más digital y lo que creo que es importante es poder formar a nuestros managers y responsables en que hay que gestionar los equipos de manera remota. Y también hay mucha herramienta virtual que nos permite gamificar procesos, sentirnos más cerca aunque no lo estemos. Y creo que con esas dos sería una buena manera de empezar. Lo primero, el poder invitar siempre que sea posible a los eventos más sociales a las personas que estén en remoto. Y lo segundo, implantar una estrategia de reuniones con una periodicidad adecuada, que las personas que garantizar que las personas tienen una comunicación a pesar de estar en remoto con sus equipos a través de dailies, de weeklies, de reuniones periódicas e intentar gamificar el proceso para que no sean solo reuniones, sino que a veces pues, nos podamos tomar un café virtual con el equipo para saber qué tal está. Totalmente. Además, bueno, nosotros también lo vivimos, ¿no? Porque somos una empresa también que trabajamos full remote, tenemos oficinas, Mm. etcétera, pero es verdad que nos hemos adaptado y yo, desde la experiencia, ¿no? Del empleado, todo lo que ha dicho David, creo que es la base, ¿no? De la mayoría de las cosas. Luego, obviamente, cada caso es único, pero creo que hay muchas dinámicas o muchas prácticas que se pueden aplicar en casi todas las organizaciones, ¿no? Y como dice David, hay veces que es un tema de herramientas, otras veces que es un tema de cambio cultural, ¿no? O de mentalidad corporativa, y creo que se puede ir adaptando todas las nuevas dinámicas que al final hay que adaptarse, ¿no? Como todo Sí, un poco. es un proceso de Eh, aprendizaje. y totalmente, como hemos dicho, es un paso a paso, ¿no? Y también un poco la constancia al final. Nos quedan 2 minutos, y te parece, usamos para la última y ya cerraremos Sí. con esto. Nos han pedido también algunos ejemplos de como buenas prácticas de empresas, etcétera. Creo que luego haremos una comunicación un poco también con todos los asistentes, así que si os parece, por ahí pondremos ejemplos, cosas prácticas que también podáis usar, porque nos sabe mal, pero al final no nos da tiempo de responder. Vamos con la última muy rápida, que sería, David, cómo formas a los embajadores y qué estrategias sigues para que ellos sean, ¿no? Los empleados que vendan un poco también esa marca empleadora. ¿Hay algo que hacéis en concreto o es más un tema cultural, como decíamos antes? Bueno, creo que esto es que tienen que creérselo, ¿no? Al final, los embajadores muchas veces, si has aplicado todas estas acciones que hemos comentado a lo largo de esta hora, creo que esto llega solo, ¿no? Y las personas al final, cuando sienten los colores, se sienten identificadas, se sienten parte de un proyecto y se encuentran a gusto con los valores y la cultura, ya tienen esa iniciativa por recomendar la organización a la que pertenecen. Entonces, esto es una consecuencia, ¿no? De manera explícita no formamos a los embajadores de ninguna manera, pero sí que implementamos esta otra serie de acciones para que hagamos más fácil que nuestro equipo pueda recomendar a la organización. Sí, yo creo que es un poco
es un poco la idea, ¿no, David? Tiene todo el sentido del mundo. Entiendo que una formación en concreto, pues es muy difícil, ¿no? Obligar o hacer que Bueno, nadie haga algo que no le salga de él, ¿no? Al final se puede quizá estandarizar un poco lo que quieres transmitir, ¿no? Pero más allá de eso es complejo, ¿no? sí que creo que merece la pena comentar que nosotros tenemos una estrategia de comunicación de vacantes periódica para que los empleados sí que tengan constancia mes a mes o de manera quincenal de las vacantes que hay activas, ¿vale? Y hay un referral program con recompensas para los empleados que atraigan a ese talento que sea finalmente contratado. Entonces, una estrategia de actualización continua de las vacantes que tenemos disponibles es lo que nos ayuda, pero el hecho de que las personas sean embajadores, al final yo creo que viene por todas esas otras acciones previas. Totalmente, totalmente. Pues oye, David, creíamos que no íbamos a ocupar la hora. Hemos llegado al ¿Hemos final. hablado? Bueno, Vamos, no, vamos a dejar al menos el último minuto para despedirnos de toda la gente que nos han acompañado muchos hasta el final, otros obviamente han tenido que hacer otras cositas, pero nada, oye, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Espero que os hayáis llevado cosas aplicables, es lo único que nos preocupa a David y a mí, y que cualquier cosa obviamente nos tenéis a disposición, tanto por LinkedIn, ¿no, David? Como pues con sí. las comunicaciones que recibiréis luego que tendréis también nuestros contactos. Así que un placer estar con todos. Ojalá nos volvamos a ver pronto. Mil gracias. Y nada, David, no hace falta que te lo diga, pero mil gracias. Nos vemos mañana, además, que me vengo a Zaragoza. Eso Así es, que mañana nos un vemos. abrazo grande y mil gracias. Gracias a ti, Marc, y bueno, gracias a todos los asistentes. Esperamos que las medidas y todo lo comentado haya sido de utilidad y quedamos en contacto para lo que haga falta por LinkedIn. Nos vemos mañana, Marc. Muchas gracias a todos.